Anjo, muchas gracias por estar en Periodista Digital una vez más. Hola, buenos días, ¿qué tal, Encantado? Bueno, Antonio, hemos seguido últimamente lo que has publicado en el debate y te estás centrando mucho en los sueldos que Meritxell Batet se niega a confesar que tendrían, entre otros, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Bueno, más que las retribuciones, que probablemente las del presidente del gobierno o de la ministra de Hacienda son bajas o son razonables, no me parece que tengan unos sueldos desmedidos. Lo que sí que es llamativo es que la presidenta del Congreso se niegue a aclarar si además de su sueldo como presidente o como ministra de Hacienda, pues están cobrando eso que se llama el argot parlamentario indemnización, que le permitiría a uno sacarse 1.000 euros, casi 1.000 euros más al mes en su condición de diputado por Madrid, que es el caso del presidente del gobierno, y a la otra, que es María Jesús Montero, que es ministra de Hacienda y es diputada por Sevilla, casi 2.000 euros más al mes. Entonces, si no hay nada extraño en esas retribuciones, ¿por qué la presidenta del Congreso se niega a aclarar si las están cobrando? Algo de mala conciencia se percibe ahí. En el caso, además, de la ministra de Hacienda, me parece especialmente sangrante, porque, según ha contado el debate, ella ya tiene una posición muy desahogada. Vive en una vivienda cedida por el propio gobierno, no paga lo que todos pagamos, que es el gas, la calefacción, los suministros de mantenimiento de esa vivienda, tiene una posición personal bastante desahogada y además tendría esa doble retribución, una en concepto salarial, que sería su sueldo de ministra, y esa otra posible de hasta 2.000 euros como diputada. Me parece a mí que la persona que pide esfuerzos a todo el mundo y que intenta justificar el régimen confiscatorio fiscal que hay en España, se podía aplicar un poco el cuento del esfuerzo. Y si no, por lo menos el de la transparencia. Y en este triángulo, Antonio, yo creo que la figura que más llamativa puede resultar es la de Meritxell Batet. Recordemos que preside el Congreso de los Diputados y que, bueno, Sí, su profesionalidad, por decirlo de alguna forma, no es la primera vez que se queda cuestionada por alguna decisión, valga la sí, redundancia, sí. cuanto menos dudable o cuestionable. No, Meritxell Batet es otro, yo me gusta llamarla con un poco de mala baba la Tezanos del Congreso de los Diputados, porque hace exactamente lo mismo que el presidente del CIS en un sitio todavía más delicado, que son las cámaras. Ella no está al servicio del Parlamento, sino que está al servicio de Pedro Sánchez. Y eso me parece muy inquietante y otro indicio más de la subordinación de las instituciones del Estado al gobierno y al partido político que lo comanda, que es el Partido Socialista, y lo cual es muy inquietante y debería revelar a cualquier demócrata de bien, porque todo el mundo sabe que cuando los partidos están por delante de las instituciones, pues la democracia no es precisamente lo que caracteriza a esos regímenes. El caso más palmario último ha pasado desapercibido de esto. No solo son las retribuciones que ha ido revelando el debate, es su propia actitud a la hora de incentivar un pacto para la renovación del Poder Judicial. Ella misma se ha quitado de en medio, pese a que su obligación constitucional era instar a que las cámaras alcanzaran las mayorías necesarias para renovar el Constitucional o el Poder Judicial. Ella se ha quitado de en medio y ha dejado que parezca que es una cosa de los partidos, de Ferraz y de Génova, y además, bueno, pues avalando la teoría de que la culpa entre esos dos partidos era del que tiene la sede en Génova, es decir, del PP. Es una especie de dimisión por sumisión de sus obligaciones institucionales más habituales. También lo vimos, si recordáis, en la votación de la famosa reforma laboral, cuando retorció el reglamento para conseguir que la reforma saliera adelante con un voto como mínimo dudoso y sin duda equivocado de un diputado del Partido Popular, el torpe este de Alberto Casero. Y saltando del PSOE al otro gran partido, al PP, en las últimas horas han estado marcadas por ese escrache que ha sufrido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Universidad Complutense. ¿Cómo valoras tú Sí, esta situación? Que, bueno, las imágenes cuanto menos dantescas eran. sí, bueno, ya estamos acostumbrados a esto, o sea, desde 2012 al menos, lo que podríamos llamar como mínimo crispación o violencia o agresividad está instalada en España. Lo hemos visto con Rodea al Congreso, que inicialmente se llamaba Asalta al Congreso, lo hemos visto en aquello de las marchas de la dignidad,
que acabó creo que con 70 policías linchados. Lo hemos visto en las investiduras de Rajoy, que fueron todo menos pacíficas. Lo hemos visto en la investidura en Andalucía, en la primera de Juanma Moreno, con autobuses y militantes de la izquierda rodeando el Parlamento andaluz y Pablo Iglesias activando una alerta antifascista, y lo hemos vuelto a ver ayer con un escrache a la presidenta de la Comunidad de Madrid por recibir un título estrictamente honorífico que, hombre, digo yo que se merece, ¿no? Es decir, no creo que la Complutense, la Facultad de Ciencias de la Información, tenga muchas presidentas de la Comunidad de Madrid entre sus antiguos alumnos, igual que el día que se lo den a Pedro Sánchez, que me parece un mal presidente, en su universidad, que creo que donde se sacó el doctorado, en fin, con una tesis plagiada y como mínimo dudosa, fue la Camilo José Cela, que es una universidad privada, por cierto. Bueno, pues me parecerá muy normal que le distingan, ¿no? Lo que pasa que lo que hemos visto es como hace nada a Irene Montero, por reprocharle las consecuencias funestas de la ley de solo sí es sí, ella decía que eso era violencia política, y cómo cuando hay violencia de verdad contra una mujer, si es del PP, como es el caso de Díaz Ayuso, es libertad de expresión. Es una historia conocida, es una historia sufrida ya, y es una historia que yo creo que se va a agravar mucho en este año electoral que tenemos por delante. Pues sí, Antonio, esperemos de todas formas que la violencia desaparezca de una vez por todas de nuestro día a día político, que no conduce a nada bueno. Pues muchas gracias una vez más por estar con nosotros, Antonio. Un placer, un abrazo a todos, gracias.